Good evening, everyone. Welcome, welcome. I don't know if I think maybe we should wait for a few more people. Yeah, we're gonna wait. Welcome, everybody. Peace, peace. I'm seeing some familiar people in the chat. We probably should have a little welcome music for people, but it's gonna be good. I think we're in for a very gratifying evening. As the numbers keep climbing, I'm wondering if I should start yet. I don't know if they stabilize. The numbers keep climbing, so we're gonna still wait. Kim, Pocket Comrade. Okay, well, I guess maybe we should start now, and then people who come on have a few things to say anyway, so people coming on will only miss that, and if they can get here within the next 5 minutes. Welcome everyone. Everyone and thank you for joining us for the War on Cuba digital screening event, a partnership between the Belly of the Beast and the Haiti and the Americas Committee of the Black Alliance for Peace. My name is Netfa Freeman, a coordinating committee member of the Black Alliance for Peace and organizer in the BAP member organization Pan-African Community Action, also known as PACA. And I think I would be remiss if I didn't also mention a group I work with to end the U.S. blockade of Cuba, the International Committee for Peace, Justice, and Dignity, formerly the International Committee for the Freedom of the Cuban Five. Now, a little bit about the BAP's Haiti Committee, Haiti and the Americas Committee. For BAP, Haiti is the entry point for our expanded work in the Americas. Haiti is African and part of the broader African nation. And after the Haitian Revolution that defeated the French and Haiti's subsequent role in the independence movements against Spain, it's not irony, but it's the historic dialectic of the European colonial project that Haiti is today the focal point of European colonialist collusion led by the US to maintain white power in Haiti. Haiti has a strong presence in Cuba dating back to the late 1790s after the Haitian Revolution, when many French moved to Cuba, took their kidnapped Africans with them, which is added to a Haitian cultural expression within Cuba. Haitian tradition contains a strong strain of Dahomey and Congo, both of which are present in Western Cuba as well.
Haitian Rada is Cuban Arara, the humming tradition. Many Haitians were also brought to Cuba to cut sugarcane during the early part of the 1900s. In more recent times, Cuba is maybe the only country to have welcomed so many Haitians fleeing the persecution of the Haitian elites and their US-backed oppression. So I want to point out also the Black Alliance for Peace has, as part of our work in the Americas, is featuring on our website the Hood Communist Guide to the US Blockade on Cuba, a very comprehensive set of resources, a hub for very comprehensive set of resources that will help us understand and help people understand the US blockade against Cuba, as well as its relationship or centering the resistance to that blockade in the Black radical tradition, revolutionary, Pan-African revolutionary process. So this event will present a selection of part 2 of the series, The War on Cuba, clips from episodes 5 and 6. And then we'll show you a conversation between Liz Oliva Fernandez, the journalist and producer of The War on Cuba, and Erica Ryan of Hood Communists and the Black Alliance for Peace, and with me as sort of an interviewer. The War on Cuba is an award-winning documentary series that takes an in-depth and inside look at the economic war waged in successive US administrations on the people of Cuba. The series was released on YouTube in October 2020 and viewed by 500,000 times It shows the devastating impact of US sanctions and examines the political interest driving US policy. Liz Oliva Fernandez, intimate and incisive reporting opens our eyes to an issue that has received scant coverage in major media outlets in the United States. Belly of the Beast fills the void left by media coverage by Cuba and US Cuba through the investigative journalism that exposes the political and economic interests driving US policy and its impacts. The people-focused stories that are often misreported, underreported, or ignored. And lastly, an in-depth and nuanced reporting on a country that is typically romanticized or demonized. Last, I'm gonna give you, talk about the Erica Caines, my comrade in Black Alliance for Peace, and Liz Oliva Fernandez. Erica Caines is a poet, writer, and organizer in Baltimore and the DMV. She's on the coordinating committee of the anti-war coalition Black Alliance for Peace, or Alliance for Peace, as well as an outreach member of the Black-centered Ujima People's Progress Party. Liz Oliva Fernandez is a Cuban journalist and the presenter of the War on Cuba, for which she's won a Gracie Award. Part of her journalism and filmmaking, Liz is a dedicated anti-racist and feminist activist. So without further ado, we can go into the program this evening. Sit back, get gratified, and enjoy. The July 11 protests didn't start in Havana. They began here in downtown San Antonio de los Baños, a small city not far from Cuba's capital. Cuban President Miguel Díaz-Canel came here a few hours later. Nosotros vinimos aquí para, junto a los revolucionarios de este pueblo, demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios. But the anti-government protests had already broken out in cities across the country. San Antonio has been calm since July 11. So why did people take the streets here? El 11 de julio, ¿cuál es el motivo de las protestas? Habían varios motivos. El tema de la corriente fue uno. Quizás en algún punto era el pico de la pandemia también. Se juntaron varias situaciones. Hola. Los apagones eran 4 horas, 5 horas. Por eso fue la revuelta que hubo aquí en San Antonio de los Baños. La situación aquí en Cuba ha sido mala. La medicina entra pocas veces a la farmacia. La dipirona no ha entrado. Hace como 3 meses que no entra.
apagón fue el top, ya el pueblo estaba tan a tope entre COVID y medicinas que no tenía. El pueblo, mientras no le afecte mucho el tema medicina y más o menos tenga su plato de comida, no va a protestar. 20 pesos, un peso, un plátano burro, ¿qué más quiere que te diga? ¿Qué es lo más difícil? Las medicinas y el alimento, las dos cosas más importantes. ¿Por qué usted cree que la gente se lanza a la cuenta? Aquí en la divisa. Yo por lo menos no puedo acceder ahí. Yo no gano mal en mi trabajo porque trabajo en el campo, pero no puedo comprar nada. El bloqueo es que nos tiene a nosotros contra la pared. The Cuban government blames the economic crisis on U.S. sanctions, and many Cubans agree. Hola, buenos días. Lo que va a afectar al pueblo completo, lo que Trump hizo a Cuba, 100 y pico medidas para jodernos a nosotros. Y ahora es Biden, tan sinvergüenza como el otro. But others, especially young people, blame the Cuban government. Va a la tienda de moneda nacional y nada. Que es donde nosotros podemos comprar. Porque hay tantas tiendas en verde. Que si aquí nadie le paga en verde. El 11 de julio estaba parado en la esquina ahí. ¿Qué pensaste en ese momento? Que la gente se cansaron de los apagones, de la comida, que sales a buscar algo por la calle y no lo encuentras. ¿Quién cree la gente que es responsable? Los dirigentes. No todo el mundo va a hablar, no todo el mundo va a decir. Lo sé. Todavía hay gente preso del 11 de julio que no han salido. Entonces, imagínate. ¿Qué es lo que dirías que es más difícil aquí? La comida y la medicina. ¿Quién es el responsable de todas las escaseces? Los arriba, ¿no? Deben ser lejos, ¿no? El gobierno. ¿Cómo te mantienes informado? Oh, Facebook se ve todo el mundo sube todo. Mira, se fue la luz ahora mismo, mira. Viste, ya por acá gritando, se fue la luz. Se fue la luz. ¿Qué pasa? Fíjate eso, con nosotros no hay quien pueda. Te veo, Catina. In Cuba, people have different opinions about who is to blame for our economic crisis. In Washington, one view predominates. There is only one blockade in Cuba, and it is the blockade that this regime has imposed on its people. The regime still sanctions, or I should say, keeps people on, long lines to get basic foods as a way of controlling the people. Cuba is unfortunately, a failed state. Si el fracaso económico es solo debido al gobierno cubano, ¿qué sentido tiene el bloqueo? Tonight we are monitoring protests as they pop up all around Southwest Florida. Que los están matando, los están asesinando. They take their eyes out, they take their teeth out, they're like torture. They're killing young people. If you know communist, you die. Hasta ancianos que han asesinado. Basta ya que el pueblo cubano sea acribillado y asesinado. None of these things were true, but in Miami, the facts didn't matter. Cuban American hardliners pushed for regime change y hasta una invasión militar. We are asking for the international community led by the United States to intervene. Are you suggesting airstrikes in Cuba? What I'm suggesting is that that option is one that has to be explored. Siguen pidiendo intervención. The demonstrations in Cuba lasted hours. In South Florida, they went on for weeks. Cuban Americans used the Miami protests to pressure Biden. El presidente Biden tiene que tomar esto en serio. I want to see more sanctions. Nosotros somos el 3% de la población de la Florida, pero 6% del voto. Un mensaje que tiene que quedarle muy claro a la administración. President Biden, the vast majority of Cuban Americans, this great voting bloc, will be grateful to you for helping to bring down this regime. Call out the abuses, the human rights abuses that are existing, and start pressuring via sanctions. Does anyone really believe the U.S. government cares about human rights? Well, our Cuba policy is governed by two principles. First, support for democracy and human rights. Democracy and human rights guide U.S. foreign policy, right? The U.S. sends $1 billion a year to Egypt, whose president led a massacre of more than 900 protesters in a single day. The U.S. gives Israel almost $4 billion every year in military aid, even though Israeli authorities are guilty of apartheid, a crime against humanity. Saudi Arabia is the biggest purchaser of U.S. arms in the world.
It is also an absolute monarchy where torture is widespread and protests are illegal. Our relationship with Saudi Arabia is important. It's important to U.S. interests. The U.S. has given billions to Colombia's security forces, which have carried out extrajudicial killings and opened fire on unarmed civilians. Colombian security forces killed at least 44 people during protests this year. In Cuba's protests, one person was killed. In Colombia, security forces shut out the eyes of protesters. In Cuba, there were no such cases, and twice as many people were detained in Colombia than in Cuba. How did the Biden administration respond? To Colombia, Biden reaffirmed the enduring partnership between the two governments. To Cuba, Biden blamed the government for the economic crisis that sparked the protests. Biden has overlooked one human rights issue in Cuba. He has made little progress in closing Guantanamo Bay prison, a symbol of torture and indefinite detention. If democracy and human rights don't drive Cuba policy, what does? Second is Americans, especially Cuban Americans. Why does Biden care what Cuban Americans think about Cuba policy? The State Department doesn't let Russian Americans determine Russia policy or Chinese Americans decide China policy. That's because they can't swing an election in Florida. Cuban Americans can. Porque aquí hay votos cada 2 años. Llegará un momento en que el congresista, el senador, el candidato presidencial que no se ha portado de cierta manera o que se ha manifestado de cierta manera, hay que castigarlo. Donald Trump pandered to Cuban American airliners to win votes in Florida. So far, Biden has done the same. So I want the Cuban Americans to know that we all around this table, and myself included, see your pain, we hear your voices. Instead of talking to the Cuban people, Biden based his response to July 11 on the demands of Cuban Americans. We're increasing direct support for the Cuban people by pursuing every option available to provide internet access. And we will form a remittance working group to identify the most effective way to get remittances directly into the hands of the Cuban people. They have a COVID problem in Cuba. I would be prepared to give significant amounts of vaccine. Cuba has a lot of needs, but those 3 things, we already have them. Hola, ya estoy aquí. Hola. ¿Qué? Bienvenida. Estás entrando al área de desarrollo de Pixel. Wow, qué bien. Gracias por recibirme. Align is a co-founder of a software company called Pixel Solutions. He helped launch the company 8 years ago. Now, Pixel employs more than 30 people. Hicimos hacer que Cuba se pareciera desde el punto de vista digital un poco más al mundo. Align and his team have developed dozens of apps and programs, including an online music store, a taxi service app, and business management software. Siempre nos han tildado de locos hasta que hemos demostrado que es posible. Una pregunta, ¿tú tienes internet? Cuba tiene internet. Yo tengo internet. Hoy estamos hablando más del 68% de la población, según datos oficiales, tiene acceso a internet. Y entonces, ¿cómo es posible que el presidente de Estados Unidos dice que nos va a ayudar trayéndonos internet a Cuba? Eso es una observación interesante. The Cuban government cut internet access on July 11. Connectivity was irregular during the following few days and then returned to normal. But according to US media reports, we've been in a permanent internet blackout. Governor DeSantis is calling on the White House to help restore internet access. Limited internet access on the island of Cuba. El internet sigue cortado. We should be looking at how we can expand access to the internet, considering satellite feed of internet. La administración de Biden puede amplificar el Wi-Fi en la embajada en La Habana y en Guantánamo. Guantanamo Bay, Cuba, on the island, to provide using these new balloons, these helium balloons. Tal vez es que las personas en Estados Unidos no conocen la realidad. Hoy hemos analizado varias propuestas de las que han ido nombrando. No nos parecen viables. Se han visto muchas que incluso a veces son hasta ilógicas. Si realmente quisieran apoyar el internet en Cuba, nos hubiesen dejado conectarnos a los cables que pasan a solo 35 kilómetros de una zona acá en el occidente. Aquí estamos viendo el mapa de los cables submarinos de fibra óptica. Los cables bordean Cuba y no tocan Cuba. ¿Por qué? Evidentemente tenemos claro por qué. ¿Quién lo rige? El gobierno de Estados Unidos.
Even without fiber optic cables connecting the US with Cuba, Pixel is thriving, but not without challenges specific to Cuba. El gobierno de Estados Unidos que prohíbe que accedamos a fuentes de información o a repositorios de código para nosotros poder hacer nuestro trabajo. ¿Cómo funciona eso? Esta es la página oficial de Oracle, uno de los proveedores de aplicaciones más posicionados que tiene el mundo, que es americano y que te dice que no puede ser accesible desde su ubicación. También hay algunos sitios que hoy están bloqueados por el gobierno cubano. Usamos el concepto que hoy es bastante popular, que es el del VPN. Es como para decir, voy a entrar a este sitio, pero no estoy desde mi casa, estoy desde otro servidor, desde otro lugar. Por la parte de lo que quiera bloquear el gobierno cubano, es muy fácil verlo, pero burlar el bloqueo cuando viene a acceder a repositorios fuera de Cuba, a veces no es tan fácil como poner un VPN y que ya salga. ¿Por qué no? Los que rigen la política de conexión del mundo son los Estados Unidos. Si no quieren que yo acceda, aunque tenga VPN, no accedo. ¿Y qué otros efectos tiene el bloqueo en ti como emprendedor en Cuba? Desde octubre nosotros tenemos dinero fuera de Cuba que no hemos podido cobrar. ¿Lo que impide que cobres tu dinero es el gobierno de Cuba? No. Lo que impide que yo cobre el dinero es que existe un bloqueo que si un banco hace transacciones con Cuba puede ser penalizado y que hace que no se arriesgue. Dicen que las sanciones no afectan a ti como individuo ni como empresario, que solo afectan al gobierno. Seas ya del gobierno o no seas del gobierno, si estás dentro de Cuba, estás afectado por el bloqueo. Biden says he wants to send us vaccines because Cuba is a failed state. We have two main vaccines, Abdala and Soberana. Soberana means sovereign. Son 300.000 dosis en el día lo que estamos produciendo de Soberana. Dicen que antes de que se acabe el año ya toda la población está vacunada. Cuba has one of the world's highest vaccination rates. Getting vaccinated in Cuba is voluntary, but nearly everyone chooses to get their COVID shots, both for themselves and for their children. Confío en los médicos, confío en los científicos de nuestro país. Estoy muy contenta porque sé que es una vacuna muy segura. Orgullo, sí, por supuesto, de tener la garantía de que nuestro país nos ofrezca y nos cuida con productos nuestros. Darío has even more reason to feel confident in the vaccine. ¿Y estás feliz con esto que estás haciendo? ¿Por qué? Porque es algo que hizo mi mamá. Darío's mother, Dagmar, helped develop the Soberana vaccine as the head of research at Cuba's Finlight Institute. Cuba apostó por la biotecnología. Nosotros somos productores de vacunas, de diagnosticadores, de anticuerpos monoclonales. Tenemos productos, por ejemplo, la vacuna Bamingo-BCF que resolvió el problema de la epidemia de meningitis en la década de los 80. Fue durante muchos años la única vacuna de su tipo en el mundo. Ahora el foco de nuestra ocupación ha estado relacionado con investigar y desarrollar candidatos vacunales contra la COVID-19. ¿Cuál es la eficacia de Soberana? El esquema de 3 dosis de Soberana alcanza más de un 90% de eficacia clínica, al igual que lo alcanzan las vacunas como Pfizer, Moderna. Yo estoy vacunada con Abdala, pero en un primer momento el rumor que había era que íbamos a ser todos vacunados con Soberana 02. ¿Por qué no sucedió esto? A partir del mes de abril, mayo, tuvimos un bache productivo grande, duró aproximadamente 2 meses. No recibimos en tiempo los insumos, sobre todo asociados a la producción del RBD, que es el antígeno fundamental de la vacuna, y la razón fundamental es el bloqueo. Nosotros no podemos comprar directamente a los proveedores de los Estados Unidos, incluso algunos proveedores de otros países. Si un producto que nos venden tiene más de un 10% de un componente producido en los Estados Unidos, ya no nos lo puede vender. Las sanciones no son nuevas, esto del 10% tampoco es nueva. Se ha agravado después de que el gobierno de Trump comenzó a recrudecer las medidas en contra de Cuba. Los proveedores ahora se cuidan más. El pico de muertes en Cuba vino a dispararse a partir de junio. Si se hubieran producido las vacunas, ¿hubieran podido tener algún impacto? Si hubiéramos logrado alcanzar para ese momento las coberturas de vacunación que estaban previstas, es probable que hubiéramos prevenido algunos de los fallecimientos que ha habido en este periodo. El gobierno de Biden criticó al gobierno de Cuba
por no participar en COVAX, el mecanismo creado por Naciones Unidas para que países pobres recibieran vacunas. ¿Por qué desarrollar sus propias vacunas, que además desarrollar una vacuna lleva tiempo? No es cierto que el mecanismo COVAX da las vacunas gratis. Hubiéramos tenido que aportar financiamiento. COVAX no ha sido capaz de suministrar las vacunas y muchos países pagaron por adelantado vacunas que todavía hoy no han recibido. Si Cuba se hubiera inscrito a COVAX, estuviéramos hoy esperando por vacunas. Estados Unidos insiste en que quiere ayudar al pueblo de Cuba y de hecho ha dicho que quiere enviar vacunas. Es puramente política para hacer ver que hay una voluntad de ayudar. Biden no puede decir que va a mandar vacunas y tener un bloqueo que no deja que lleguen alimentos, medicamentos, insumos, cosas elementales para la vida de la población. Okay, this is NEPFA. I'm very honored to be here with two people that I admire a lot. One I actually have the privilege of working with, Erica Keynes, Black Alliance for Peace, and another who I'm actually meeting for the first time, but I admire the work of Liz Olivia Fernandez, and also the Belly of the Beast. As a group, as a media outlet, very profound work. So I'm really honored to be in this kind of conversation with them both. And so let's just get right into it, the two of you. So this is a good time to have this conversation and to be doing this because the United States and its imperialist policies are really stepping up its war against not just Cuba, but Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Is really in a state of desperation. And it really, I think, in a lot of ways, thinks it's smelling blood in the water when it comes to Cuba and is carrying on the Trump policies in spite of what Obama's way to try to overthrow the Cuban Revolution. I want to ask the two of you some questions and we'll get into this and hopefully, and I think it will be a very fruitful discussion. I want to start with you, Liz. And talk about the war on Cuba and the documentary, and it goes into the past several months. I think that's the latest one. Could you speak about what has been going on the ground in the past few weeks when it comes to Cuba? Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar hoy aquí junto a ustedes. Respondiendo un poco a tu pregunta, la vida en Cuba normalmente no es fácil, es bien complicada. Lo ha sido desde que nací, gran parte de la vida de mi madre también ha sido así, pero en los últimos meses digamos que ha sido más complicada de lo normal. El mundo entero se ha estado enfrentando a una pandemia como la COVID-19 que ha puesto en jaque a grandes economías en el mundo. Imagínense a la economía de una islita del Caribe de 11 millones de habitantes que ha estado bloqueada y bajo sanciones de los Estados Unidos durante casi 60 años. El impacto en nosotros de la COVID-19 ha sido tremendo, sobre todo porque llegó un momento en que la economía de Cuba se empezaba a verse, se empezaban a sentir los efectos de las sanciones y del recrudecimiento de las sanciones que se aplicaron durante el gobierno de Trump. Y así llegó Cuba a la pandemia de la COVID-19. Y durante este tiempo se ha ido recrudeciendo. En un primer momento lo hicimos muy bien en respecto de controlar la pandemia, sobre todo porque el sistema de salud cubano se basa en la prevención. Y estábamos, es decir, y lo tenían todo en extremo coordinado. Si tú dabas positivo a la COVID, te aislaban a ti, a los contactos tuyos, luego a los contactos de los contactos, y establecían una cadena que podían identificar qué cantidad de personas y quiénes habían estado en contacto de una persona positiva a la COVID-19 y se aislaban. Y así funcionó durante mucho tiempo. Pero imagínense, Cuba, como muchas de las islas del Caribe, vive esencialmente del turismo. Ya lo habíamos visto afectado en el 2019 con el bloqueo, la prohibición de los cruceros que llegaran a Puerto de La Habana. Luego el turismo desapareció, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Las personas dejaron de viajar producto de la pandemia, se empezaron a cancelar. Y todo eso acrecentó o puso en jaque a una economía que ya venía de modo precario desarrollándose. Y
En ese contexto, no se dejaron de hacer PCRs a las personas, no se dejaron de atender a las personas, se aislaban a familias completas en centros donde se les daba comida, desayuno, almuerzos, meriendas, además del tratamiento médico que implica una enfermedad como la COVID-19. Eso requiere mucho dinero que no teníamos, mucho dinero que no tenemos. Y la situación no fue durante un mes o dos, la situación se prolongó y todavía estamos sobreviviendo a ella durante años. Es decir, durante un tiempo sostenido, llevamos 2 años en esto. En ese contexto también el gobierno cubano como alternativa, porque por increíble que parezca, Cuba no clasificó para que se le entregaran vacunas gratis según COVAX. COVAX es un mecanismo de Naciones Unidas que le entrega a países pobres vacunas de manera gratuita para vacunar un 40% de la población. Cuba no clasificó. Decían que nuestros estándares económicos eran de un país de medianos ingresos y además, si queríamos recibir vacunas de Naciones Unidas, teníamos que abonar un porcentaje importante de dinero, cosa que tampoco teníamos. Y el gobierno cubano decidió hacer su propia vacuna, desarrollar su propia vacuna, que además es desarrollar una vacuna en el mundo entero lleva dinero, esfuerzo, no solo capital humano, recursos financieros, y se volvió una cosa casi imposible. Estamos hablando de la misma situación, no en universos paralelos, sino todo eso sucediendo a la vez. Eso es por un lado con la pandemia. Cuba desarrollando sus propias vacunas como alternativa a la COVAX, que fue la mejor decisión que, según mi criterio, pudo haber tomado, porque los países que están actualmente, países pobres, subdesarrollados del sur global, todavía están esperando vacunas. Ni siquiera han logrado vacunar el 40% de la población y Cuba tiene el 98% de su población vacunada al día de hoy, lo cual es un logro del cual me siento muy orgullosa. Eso es a nivel de salud. A nivel económico y social, el deterioro era muy evidente. Es decir, la crisis era muy evidente. Normalmente en Cuba hay colas para todos. Durante la pandemia las colas eran incontrolables porque los alimentos empezaron a escasear. Las medicinas que no tenían, porque las personas siguieron teniendo enfermedades aún con la COVID. El país decidió priorizar la COVID, pero quedaron como padecimientos que no tienen nada que ver con la pandemia, todavía siguen existiendo. Y para ese tipo de enfermedades no había medicamentos. Imagínense, algo tan básico como una dipirona, un ibuprofeno para un dolor de cabeza, no tenías. O para bajarle la fiebre a un niño, no tenías. No había medicamentos. La comida cada vez escaseaba más. Los precios aumentaron porque todo se unió a una situación económica del país de reformas económicas necesarias, porque luego de que Cuba en enero de 2020 entró a formar parte de la COVID, de los países patrocinadores de terrorismo, una lista nada más y nada menos que diseñada por los Estados Unidos y en la que nos colocó nuevamente Trump, pero que entró en vigor durante el gobierno de Biden. No olvidemos eso. No aceptaba, decir que Cuba pudiera comercializar con dólares era casi imposible. Entonces, poder comprar y pagar en dólares, ni siquiera antes que lo hacíamos por terceros países, era imposible porque los dólares venían de Cuba, los bancos no querían hacer negocios con Cuba, transacciones con Cuba, y nada, que el resultado de todo eso es que Cuba, una isla que ya de por sí está aislada, porque es una isla, quedó mucho más aislada todavía, mucho más separada del mundo. No es como otros países que uno pide dinero al Banco Mundial o al FMI y se endeuda y dice, bueno, pero solución y saco adelante a la gente de la crisis. En Cuba es como, bueno, estamos solos, se hace lo que se puede con lo que tenemos. Y a veces no siempre se toman las mejores decisiones, pero yo digo que siempre que son como decisiones de guerra, ¿no? Que donde el margen error es bastante amplio.
Entonces ha sido un año muy triste de desesperación, porque también el tema del aislamiento y de la separación de las familias ha conllevado trabajar desde tu casa, no poder salir, el encierro, la crisis económica aplastante, que también se ve luego en una crisis social, porque los sectores más vulnerables, que lamentablemente siguen siendo sectores de poblaciones negras, sectores de poblaciones género-disidentes, siguen siendo las más afectadas porque están en lo último de la pirámide, mientras tal vez una persona de clase media blanca tenga más posibilidades, familias en el exterior, acceso a remesas. Lamentablemente en las capas de personas pobres, negras, comunidades vulnerables, quedan cada vez más expuestas en medio de una crisis de tamaña naturaleza. Y esa era la Cuba a la que nos enfrentamos nosotros en 2020, una Cuba bien cruda, una Cuba con muchos matices, una Cuba que yo diría que una Cuba que duele, que termina doliendo y que no le queda otra cosa que ser resiliente, que sobrevivir, que echar para adelante, como decimos nosotros, no porque queramos, sino porque no queda de otra, no tenemos otra opción que esa. Y en ese contexto fue que eso es un poco lo que está evidenciado en los capítulos de The War in Cuba, de esta segunda temporada. Cómo se vivió la Cuba, es decir, cómo vivió Cuba todas estas transformaciones, todas estas sanciones, todo este cambio de gobierno, que realmente no fue tal cambio. Vimos una extensión de Trump por 4 años más. Y así, en ese contexto fue que se filmó The War in Cuba, la segunda parte. Very thorough on that. And I think that a lot of people don't recognize the impact of this terrorist list that the United States has. They just think it's just a list, and that they discount it as, you know, the hypocrisy of the U.S., but it has serious implications for things in terms of how, you know, the international community can work together. Cooperation, it ceases cooperation. And I think that's very, very important. And one of the things you did talk about, and I think it goes into my next question, and also makes me think of the condition, the last episode of Belly of the Beast, and you were talking to people, and they were talking about the, you know, what concerned people around the July unrest. And a lot of these are conditions that are related to the blockade, you know. And so, and that's how imperialism wants to work. They want to do it like that. And they create disparities in the most, I guess, struggling sectors of the population, like African people or Black people. I say Black people. And I call it a blockade because it's an act of war, right? But it goes into my next question, though, because I think you both, and I want to ask both you and Erica this about, and it goes into your literary work, because right now you have a chapter book out that's available on Belly of the Beast, Cuba.com, and you write about the effects of, and you've kind of answered this already, the effects of the blockade on African Cubans, Afro-Cubans, or Black Cubans disproportionately. If you can go into that more, and also, but also like talk about the book itself. And then Erica, Hood Communist, has put out a lot of resources on racial capitalism and also on Cuba. And if you can kind of speak to that same issue too, talk about the implications of the relationship, you know, of racial capitalism on a global level, and how your resources might address this. Maybe we could start with maybe you, Erica, since we. Yeah, we can start. So thank you for having me. Happy to be a part of this conversation. I love the work that the Belly of the Beast has been producing, which has inspired a lot of what Hood Communist is seeking to do, which is just get the truth out about what's happening in Cuba, because there's a lot of
propaganda around Cuba, obviously, because we live in a nation that's extremely hostile to Cuba for whatever reason. We could look to the why the embargo exists in the first place. Yeah, so what we have done recently, the co-editor, Anye Sambu Shitoya, she is part of the Nemos Brigade. And so she has been to Cuba. So because she has been to Cuba, she is very adamant about telling the truth on Cuba. And currently, my other co-editor, Salifu, is there on a separate brigade for the same reasons. They've been invited to see Cuba for themselves because here in the US, we don't really know anything about Cuba except for what we're told. And when you live in a country that's extremely hostile to another nation, you're going to get, things that support or give validity to that hostility. So the things that we know about Cuba, it's a communist nation for whatever that means. And that's the most, and that's all we really need to know as to either give or deny support for Cuba. We're not really told about the internal processes, how the government actually works, and why there's a difficulty. The blockade is almost never spoken of. And I think that if we want to give support living within empire, we have to talk about ending the blockade, because internal issues in Cuba are internal issues of Cuba. There's nothing that we can do beyond that besides trying to, I guess, even the playing field for them. And that calls for the end of the blockade and the countless sanctions that Trump placed on it and that Biden's continuing. So what we did with we have a syllabus of sorts where we kind of give a little background of why the blockade exists and why people are not maybe talking about the blockade and why that should be our fundamental priority. Living within an empire. And we have all sorts of resources, including an interview that Liz did on the Black Myths podcast with our comrade 2Black, where we, at least address the question of Afro-Cubans, right? Because I think that because we live in a country that's so hostile to Africans here, we only understand that kind of one-to-one relationship because we don't take that sort of time to investigate the internal processes of Cuba and how those race relations actually function, because they are not the same here, even if, as Liz explained, there's a pyramid of source. It's a different kind of scale. And the one-to-one comparison, especially when we talk about carceral state, is just something that that's why the brigades exist, right? They want people to come and see Cuba for yourselves and come and then go back and tell the truth. And because I have comrades who are invested in that, we've been able to consistently produce work that supports Cuba. Liz? Yo estaba escuchando a Erika y voy a partir de algo que ella dijo que a mí me gustó mucho, y es que qué pueden hacer por nosotros, ¿no? Es decir, qué pueden hacer de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos por las comunidades negras en Cuba. Es decir, y ella tenía muy claro que era terminar con el bloqueo, porque los asuntos internos de Cuba son asuntos internos de Cuba y que la gente en Cuba tiene que luchar por ello. Otra cosa que me gustaría reafirmar, y un poco va con lo que me preguntabas, Nesta, y cómo esto afecta o cómo repercute en las comunidades negras. Bueno, lamentablemente el racismo, el sistema racista no es inherente o exclusivo de los Estados Unidos o de otros países capitalistas. También en Cuba existe racismo. Si bien la Revolución Cubana en sus inicios llevó a cabo un programa de transformación social para los humildes, y con humildes se incluían por supuesto las personas negras, e intentó disminuir esa brecha. Aún quedan muchas cosas que cambiar en la Cuba de hoy. Todavía quedan muchas reminiscencias racistas que han
sobrevivido y que han llegado hasta el día de hoy y que son tareas pendientes que nosotros tenemos que solucionar. Y creo que también eso se va y se deja ver en por qué entonces las comunidades negras son las comunidades más vulnerables. Sí, evidentemente el bloqueo, las sanciones de Estados Unidos a Cuba afectan a todos los cubanos, pero no afectan por igual a todos. A algunos les toca más que otros, porque si el acceso a la comida es limitado y en estos momentos el gobierno ha decidido que su única fuente de entrada de divisas es dentro de Cuba, porque sabe que se maneja mucho en el mercado negro, y estableció unas tiendas en moneda libremente convertible, le dicen aquí, pero básicamente es dólares. ¿Quién tiene acceso a esos dólares? ¿Quién tiene acceso a las personas negras, comunidades vulnerables? No, no. ¿Quién tiene acceso a las remesas? Cuando vemos en Florida a los cubanos americanos hablando en nombre del pueblo de Cuba, yo no me siento identificada. Yo no me veo ahí entre esas gentes. Todos son gente blanca. La migración de Cuba hacia Estados Unidos, que tiene poder político, es una migración blanca. Una migración que se fue antes del 59 y que se sigue yendo hasta la actualidad, pero sigue siendo blanca. Sí. A las personas negras nos toca el bote, morir en el mar o atravesar la jungla y todos los peligros y el tráfico de personas, etcétera, si queremos llegar, ¿no? Pero no el poder político cuando llegamos a Florida y dictamos y pensamos qué es lo mejor que puedo hacer por Cuba, yo, persona blanca de clase media alta o clase alta, hablando por todos ustedes, ¿no? Y es complicado, es decir, porque hay diferencias de clases reconocidas, establecidas, que se palpan, que se viven, no es algo que yo me invente, es algo que cualquier persona que viva a Cuba lo puede ver, los servicios donde trabajan las personas blancas, ¿sí? Turismo, no sé, los sectores de mayores ingresos, ahí están las personas blancas. No lo digo yo, lo dice el gobierno cubano en el último censo que hizo. Las personas negras están empleadas en su mayoría en los sectores gubernamentales, que son los que nos dan empleo, pero son también los que tienen salarios más bajos y menores posibilidades de crecimiento. Entonces, es un fenómeno muy grande y que trasciende toda esta conversación, pero que luego vemos el impacto que tiene a la hora de, porque si el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, decide castigar la economía, dice él que las sanciones solo afectan al gobierno. Yo los invitaría a todos ellos que ni siquiera han estado en Cuba a que pisen suelo cubano y hablen con la gente a ver cómo lo afecta. Y lo otro, la gente no ve el bloqueo no se ve. Tú no puedes palpar, tú no puedes enfrentar, tú no dices esto es un bloqueo y esto es mala gestión del gobierno. Tú no puedes hacer eso. Tú solo ves que es un país en el que prácticamente estás sobreviviendo todos los días, que estás cansado de la escasez, de la pobreza, de la diferencia, del no poder pagar. El 11 de julio las personas gritaban libertad, libertad, y yo preguntaba a alguna, pero libertad, ¿qué tipo de libertad tú quieres? Y la gente me decía, la libertad de poder comprar, de poder tener. Llevado es la libertad de consumir, muchas de ellas, ¿no? Del tener, ¿no? De ese sueño que nos venden, que en Estados Unidos tú puedes tener lo que quieras, comprar lo que quieras, y que todo es fácil para todo el mundo, y que tú vas a triunfar sí o sí. Es complicado, sobre todo porque la gente no lo ve. Y tampoco puedes llegar y decirle, no, tú estás equivocado, no, tú no sabes lo que dices, porque ellos básicamente lo que te están contando es su realidad, y ellos básicamente lo que te están mostrando es lo que ven sus ojos o lo que entienden como quiénes son los responsables de su situación actual. Entonces, obviamente hay mucho que hacer por las comunidades negras en Cuba, obviamente hay mucho trabajo que hacer por las comunidades vulnerables en Cuba, por las minorías que no son solo negras, sino personas género disidentes, etcétera, por las mujeres también, porque el sector que ahora mismo está en auge en Cuba es el emprendimiento. Estos emprendedores que dicen tanto apoyar desde Miami, que es mentira también, son blancos y son hombres, y son hombres cis. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres negras? En todo eso no están de dependientes, están en trabajos de menores ingresos, y obvio que hay que trabajar, obvio que tenemos mucho que hacer, pero lo que como pueden ayudarnos a nosotros es primeramente como dejarnos tranquilos, hacer todo lo que puedan desde su posición,
para que el gobierno de los Estados Unidos deje de usar los impuestos de los ciudadanos estadounidenses para financiar una guerra con Cuba. Porque todos estos millones de dólares que van a parar a la subvención, ¿de dónde salen? ¿Del bolsillo de Donald Trump o de Biden? No, o sea, salen de los impuestos de los ciudadanos americanos, incluso de los ciudadanos afroamericanos, y sale del bolsillo de todos ustedes. Lo que le pagan a los congresistas para que sigan haciendo lobbying, para que sigan alimentando este odio entre los cubanos de las dos orillas. Es decir, eso es lo que pueden hacer ustedes desde Estados Unidos y desde su posición. Y una cosa mucho más simple, que pudiera parecer más simple, pero realmente para nosotros tiene un peso importante, y es amplificar nuestro trabajo, es visibilizar nuestro trabajo. Porque Belly of the Beast es un medio chiquitico así, tratando de llevar la realidad de Cuba, que nosotros no dijimos nunca esta es la única verdad, sino esta es nuestra versión de la verdad. Véanla críticamente y saquen ustedes luego sus propias conclusiones. Pero los medios, es decir, el mainstream en Estados Unidos es gigantesco, y el lobby que hay anti-Cuba es gigantesco. Es muy difícil. Realmente es una pelea como David contra Goliat. Y entonces, si ustedes ayudan un poco a visibilizar o amplificar ese trabajo de David, salvando las distancias, por supuesto, ya están haciendo mucho, porque a persona que lleguemos nosotros es persona que, si está interesada o si está abierta al diálogo, por lo menos se cuestiona si lo que le han dicho toda la vida sobre Cuba es la verdad, o es la única verdad. Wow, you both dropping some gems. So yeah, so one of the things I like that you said was, and I was actually just making this point recently, is that it costs money to enforce sanctions. It costs money to enforce the, for the National Endowment for Democracy and the USAID, and that money could be going to the human rights that are neglected domestically inside the United States. It's a very important point. And then I wanted to ask you, and this is another question, I'm gonna have to ask the same question, but in a different way to the two of you, because of the conditions and the countries are so kind of, the context in the countries are so different. But one of the things, most of my questions are like based on the last episode, and you showed the difference in perception or sentiments between a generational difference and young people, and I've actually found this in other countries where it's kind of, in one country they call it the born free generation, people who don't really know what it was like before the Cuban Revolution or at the very beginning of it. And some things there, that actually affects people's perception of what is and why it is. So I was hoping that you can, and then also from what I've understood about Cuba, unlike the United States, far, is that there are more mechanisms, or there are means and a culture where the youth are involved in the government. There's a youth component to the youth representation and the National Assembly. There's different ways that United States people really don't have. Can you talk, but it seems to not, I don't know, can you talk about that more? Like how or how not, even if there, some shortcomings with it, whatever you have to say about it. But Erica, right now we're dealing with particularly African and or people or indigenous and Black populations in the US who are really impacted, working class, by this, where with the state of capitalism, and have perceptions about things. There's a crisis, there's legitimacy, but yet it's not really, how is it or not translating into questioning what's, foreign policy and how things are, or even our need to connect with each other. Does that make sense what I'm asking? Yeah. How do you foresee the connections between the generations in the United States, the counterpart generation, and in Cuba? If that makes sense.
You want me to answer first? Yeah, why don't you answer first? Yeah, well, I think even with Black Alliance for Peace, right, we always say that we're recapturing that Black radical tradition that's sort of been lost in the last 30 years, especially under Obama, the last 8 years of Obama that kind of severed ties between, I guess, what was Black activism around that time, around Black Lives Matter, and just internationalism as a whole. We see less and less people making the connections between the militarized police that ended up on our streets during uprisings with the actual US military. But I think since both Mike Brown and then Freddie Gray and the numerous others, there's been more and more people invested in making those connections. But I think in the last 2 years, I want to say that internationalism has sparked with Black activism more. People are more willing, but we're propagandized, not just around Cuba, but around all of it. You know, I was just speaking with my mother earlier because she watches MSNBC. So I get to hear what all of these different pundits have to say about these particular issues. And you always know when there's an election coming up because that's when they focus on particular countries. But currently the US is interfering not only in Cuba, but Haiti and Nicaragua, then it was most recently Peru. Venezuela is coming up. So there's chat about Venezuela. Ethiopia. Yeah, they're interfering in Bolivia. They are interfering in the Horn currently. They're interfering in the Middle East. And then what's going on with China and Taiwan. So like the US is interfering with everyone current, like all at once, all at once. And then when we take a step back and look at how deprived we are as citizens, especially when we look at how Build Back Better has been dwindled down repeatedly to the least progressive policies, to most of what I guess so-called progressive politicians were pushing for, like Medicaid for all, like free education, higher education. Those things were the first on the cutting block. We're still facing a housing crisis. You know, we do not know where we're going to end up. People are still getting evicted daily. Food prices have soared. I was just in the grocery store the other day. It was $22 for a pack of chicken wings. Never in my life have I ever seen that. So, and that's the conditions that we're living in. And don't be a colonized, person within this, and not to mention unemployment, the consistent strikes, worker strikes that are popping up. And that is in the midst of the obscene foreign policy that's carrying on. So I think that that's what we need to really emphasize, that we are lacking all of this as 700 plus billions are added into the military budget yearly. And that includes being able to fund the National Endowment of Democracy and the USAID and OAS, who are in Cuba, are in Haiti, are in Bolivia, messing around with these nations. So I think that's always a point of BAP's work. That's why I'm, proud to be a member of BAP, because those seamless connections need to be made. And that's the way that we show solidarity with these nations. That we're able to poke holes and ask these questions and then challenge our politicians about their actions. Like, why is all of this focus here when there's no focus here? Mm-hmm. No, that was good. And Liz, the question to you was the means that young people have in Cuba to be a part of change and policy and whatever, whatever you have to say about that. Or Can you repeat the question, please? I lost you for a few minutes. Yeah. So I'm on the wrong. So the question, if you can talk about, because there seems to be a generation divide in terms of perceptions of what the condition, what's the cause, the root cause of things in Cuba. And so if you can say whatever you want to say about that, but in particular, if you can describe the means, the structure, infrastructural, or
or the means that young people have a say in Cuban society. Like, for example, in the United States, there's no caucus for young people that are, you know, have seats in the Congress or the House. But in Cuba, there's, you know, National Assembly, there's Young Communist, but, you know, how does that work good enough or does it not? And also describe to people, because they don't know about these things, how they work and what they are. Bueno, lo primero que decir es que la primera gran diferencia de esta generación en Cuba con la generación en los Estados Unidos es que para esta generación la educación gratuita y la salud pública son un derecho per se. Ellos ni se lo discuten. Nadie se pregunta cómo es estar sin eso porque es algo con lo que nacieron. Y nadie pone en discusión que puede existir una realidad diferente a eso. Es como, ese es mi derecho. Y es lo mínimo que puede hacer un gobierno por mí, ¿no? Como sus ciudadanos. Entonces, esa discusión, esa lucha de la importancia realmente que tienen los servicios de un sistema completo de educación y de salud pública, aquí nadie se lo cuestiona. Porque es inherente, ya viene con nosotros. Mi abuela, sí le da más importancia a eso. ¿No ves? Porque vivió el cambio, vivió cuando no lo era. Y esto tiene una percepción totalmente diferente. Digamos como que lo aprecia más y mejor. Lo otro es que esta generación es una generación de internet, de TikToks, Facebooks, Instagrams y de toda la red social nueva que abra. ¿Quién domina esa información que se pone en las redes sociales? ¿Quién llena con sus contenidos la información que sale en Twitter, en Instagram, en TikTok? ¿Cuba? ¿Son los movimientos de izquierda? No, nada más lejos que esa realidad. Entonces, a ese tipo de información, a ese tipo de contenido son los que se exponen los más jóvenes. Y simplemente no todos tienen una posición política crítica respecto a un tema. Hay muchos que creen que son apolíticos y que ellos no tienen nada que ver con política y la política no les gusta porque eso es cosa de viejos, de los padres, y está muy distante de ellos. Lo otro es que los políticos en Cuba no han aprendido a hablarle a la juventud de Cuba, porque el discurso está muy... de por sí mi percepción es que la izquierda, no solo de Cuba, sino en América Latina, es muy mala comunicándose. Es muy mala, como sabiendo explicar sus logros y siendo atractivas y pudiendo llegar incluso a los más jóvenes. Aquí sucede exactamente lo mismo. Sí, el discurso del gobierno está muy distanciado del discurso de los jóvenes en la calle. Es como que hablan idiomas completamente diferentes, que no se entienden. Y los jóvenes que han llegado a la política, aunque no son todos, siempre hay sus excepciones, que tienen un asiento dentro de la Asamblea Nacional, tienen un discurso más parecido a los viejos, a gobernantes, al status quo, por decirlo de alguna manera, que a los jóvenes a la calle. Aunque sí hay muchos líderes juveniles, universitarios, que adoptan un discurso distinto, más apegado a las masas, más apegado a las aspiraciones y a lo que desean los jóvenes en Cuba, pero son los menos, no son la inmensa mayoría. O sea, y tú puedes estar, el gobierno y el partido, ¿sí? Puede estar en Instagram, en Twitter, en TikTok, que si no aprende a hablar con el idioma que hablan los jóvenes, si no aprende a comunicar de la manera que comunican los jóvenes, está completamente out. Es por gusto, no tiene ningún efecto, y eso es básicamente lo que está pasando en Cuba. Lo otro es que ser joven o ser de alguna manera representante de alguna manera, o ser una persona negra o ser mujer, no te da per se una conciencia crítica de lo que eres y de lo que representas. Hay muchas personas que no tienen una actitud crítica sobre eso y sobre todo que no tienen una mirada política crítica sobre lo que está sucediendo. Entonces podemos tener representantes jóvenes, representantes negros, representantes mujeres, que si no tienen una actitud crítica sobre la raza, sobre el género, sobre la edad,
no avanzamos mucho más allá, no vamos mucho más lejos. Y yo creo que también eso es a veces lo que falta, ¿no? En la sociedad. Porque yo he conversado y tengo conversaciones con mujeres jóvenes como yo, no se consideran feministas, creen que el feminismo son todas unas radicales, o no tienen un discurso inclusivo y dicen yo no tengo prejuicios, pero no se relacionan y son personas jóvenes. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que pienses igual que una persona de 80 años que se educó completamente diferente? Y es que la mayoría de los contenidos también a los que se exponen es ese tipo de contenidos, ¿no? Los que nos juzgan a la primera, los que quieren demonizar, a los que suena progresista, revolucionario, de izquierda. Es como es que eso es aburrido, eso cansa, eso no termina de convencerme. Y realmente yo creo que es mucho más trabajo el que tenemos ahora, sobre todo si queremos llegar y si queremos reclutar y si queremos concientizar. Tengo amigos negros en Estados Unidos que tienen otros amigos negros en Estados Unidos que dicen que el racismo en Estados Unidos tampoco existe, porque lo que existe es esto, es que la gente se quiere victimizar. Pasa igual en todas partes, ¿no? Sucede lo mismo y tú dices, pero ¿cómo es posible que una persona hable así? Y es básicamente por eso, porque sí, estamos expuestos todos en todo momento al fenómeno de la colonización, del capitalismo, del patriarcado. Entonces no me sorprendería también que personas jóvenes de mi edad o tengan ideas que sean perfectamente contrarias a la manera en la que yo pienso, pero que sí tienen mucho que ver con los contenidos a los que se exponen. Por eso cuando desde Cuba se habla como, bueno, ¿qué es el gobierno? Es que básicamente estamos escuchando todos los medios, por todas las vías, como que el único bloqueo que existe es el bloqueo que tiene el gobierno de Cuba. El otro bloqueo es un invento. El otro bloqueo es solo con los militares y con el gobierno. Y entonces, como es tan efectivo, porque si algo tiene bueno los Estados Unidos, una propaganda extremadamente efectiva, ya lo hemos visto que tienen la mayor porcentaje de personas antivacunas del mundo, son efectivos, funcionan. Y de alguna manera están haciendo mella, no solo en la manera en la que los jóvenes de Estados Unidos ven la realidad, sino también los jóvenes de Latinoamérica y el sur global ven la realidad y aspiran a ese sueño americano que siempre nos venden. Wow, that was very educational for me. But, wow, so I guess the one of the questions I have for you is about the future, vision for the future, the two of you, and I'm hoping that we can well, if we were to think about those people who are I guess more politically aware and wanting to do something about the conditions that we face, but also wanting to bridge the gap, and bridge the divides and raise the level of struggle in the, Black organizing across the country, across the different countries. What would you say to people who are concerned with this from your vantage point? What needs to be done from the standpoint of the movement, the Black movement, to advance the struggle? Yeah, when I mentioned that, that we shouldn't view the racism one-to-one, it's not to say that there is no racism in Cuba. I wouldn't be, no, I'm not that ignorant to think that, but it's to not project your own experiences and maybe have the conversations like we're doing with Liz to really get some understanding, because these situations are not copy paste, they have their own intricacies, they have their own complexities that we need to understand. And I think having those conversations or being willing to have those conversations kind of opens the door up for a better understanding. But
as far as internationalism, I mean, that's my hope that we get revolutionary nationalism as a movement growing. But again, that includes listening to people in these other nations and not having that sort of American exceptionalism or chauvinism, that we know what's best for the people of Cuba, or we know what's best for people outside of here, especially when we live within the empire, right? So I think that just maintaining relationships or being willing to maintain sort of relationships with other organizers that are on the ground, joining organizations that have a sort of internationalist lean, that they have those connections with organizations on the ground. That makes it all the more better. I know that BAT was able to join in with delegations and be on the ground most recently. I think those sort of things help build, but I think fundamentally that we need to stop American chauvinism. Like, we really need to stop as a left collectively trying to speak for on behalf of these other nations, because we all see ourselves as Africans without understanding the complexities that we each go through. Everyone's lived experience is not the same, but the commonality should be enough for us to build a unity around, you know? So that's, I hope I answered that good enough. Liz? Creo que un poco hablamos de esto al principio, qué podían hacer para ayudarnos, ¿no? Yo diría que básicamente ayudar a entender de que, como decía Erika, no todo es blanco y negro, hay muchos matices dentro de Cuba. Hay un escritor latinoamericano que me encanta, que es Eduardo Galeano, que dijo una vez que Cuba era un país con muchas luces y con muchas sombras, pero que con sus luces y sus sombras valía la pena quererla. Y yo pienso exactamente igual que Galeano. Yo soy una enamorada de Cuba, yo soy una enamorada del proyecto Cuba. De lo que pretendemos, no es un proyecto acabado, es un proyecto que continúa y que hay muchísimas cosas que hacer todavía y que le faltan muchas revoluciones dentro de la revolución. Pero básicamente, más allá de apoyar nuestra lucha, es intentar que podamos llevar nuestra lucha final a feliz término, ¿no? Porque llevar esta lucha y luchar contra un imperio es prácticamente imposible, y sobre todo es muy agotador. Es agotador, y a veces la gente, tengo amigos que se cansan de vivir en Cuba porque es realmente estresante y es muy complejo, y hay mucha gente que se dan por vencido por el camino, ¿no? Y los entiendo, ¿no? Realmente es complejo y es un camino lleno de muchos obstáculos. Pero si pudiéramos en algún momento, yo nací bajo los efectos de las sanciones. Mi madre nació bajo los efectos de las sanciones y yo realmente espero que mis hijas no nazcan bajo el efecto de las sanciones. Yo sé que tal vez una organización, una voz dentro de Estados Unidos no conforma un todo, pero si nos unimos todos, todes, salvando las diferencias, entendiendo de que no tienes que pensar como yo, pero en esta causa, si estamos de acuerdo, es que nadie debería interferir en algo que es muy doméstico y en algo que se dice en las series, que si tú dices que de por sí este proyecto es fallido y que caerá por su propio peso, ¿por qué te metes? ¿Qué sentido tienes que sigas incidiendo? Y además, no es tan fallido donde durante 60 años ha sobrevivido nada más y nada menos que al ataque de los Estados Unidos. Un ataque constante, un ataque que no es demócrata, un ataque que no es republicano, sino un ataque que es bipartidista. Y eso hay que entenderlo. En Cuba, el
pro-engagement, vamos a decir así, esto de compromiso, de que se acabe, de quitar una vez, tiene que ser con los dos partidos. Biden no es mejor que Trump. Bueno, Trump es un punto y aparte, pero Biden no se ha comportado mejor que Trump, porque ha mantenido las sanciones con Trump, ha esperado hasta que estemos al borde, como estamos, como ya esto está, esta gente no puede más, vamos a esperar, y esa espera significa sufrimiento para el pueblo cubano, significa sufrimiento para las comunidades negras en Cuba. Entonces, básicamente ahí está su campo de acción, ahí está el trabajo que pueden hacer desde los Estados Unidos por nosotros. I just thought of a question. I don't want to belabor it, but this one is something I probably never thought to ask this before. I've been around Cubans and been to Cuba several times though, but with the blockade, a lot of people are, and different people, I mean, mostly the non-Cubans are, and then people in solidarity with the revolution are concerned about if there was no blockade. This is to ask you for your imagination. If there, now we're going to say once the blockade is lifted or is abolished, you know, because we're going to abolish it. But then I guess, okay, how some people believe that, you know, Cuba will be overrun with all kinds of capitalist enterprises and different things that, like, the influx of things that the island may not be able to handle it. How do you see, you know, a scenario with the ending of the blockade? Does that, yeah. I don't have any idea. Pero es muy difícil. Esta es la Cuba como la conozco tal cual hoy, ¿no? Evidentemente, anti-blockade, y si eso sucede en algún momento es como un sueño, pero una vez en el sueño uno no sabe realmente qué es lo que va a haber, porque no está preparado para eso, sobre todo porque no conoces un sueño sin que eso esté. Pero lo que yo sí creo, o vamos a decir, a lo que yo aspiro, a una Cuba sin bloqueo, es una Cuba con muchísimo más justicia social que la que tenemos ahora. Y ya eso para mí es suficiente. That's good. Actually, when I think about it, I have faith that the Cuban people who've been so ingenious and fortified to withstand the blockade all this time will be able to think through things. As long as the government remains revolutionary and socialism is a principle, you might have challenges in the beginning, but you'll be thinking, okay, we can't let this happen, that happen, or we have to modify this. The people will, you know, will adjust. I think that's what I have faith that it'll happen. I mean, it's not just a faith. To me, it makes sense. You know, it's what people have done. So, but yeah, thank you for that. This has been a great conversation. I really appreciate both of you. I don't really have any other questions, but I think if I can just add my own thoughts, I really respect the revolutions, particularly in Latin America. And I know, and all over the world, but, you know, particularly in Latin America, because it's where we're the closest, no other place where there's really socialism, you know, and I want to mention something that happened in the beginning, something that was mentioned in the beginning of the conversation about communism, because this is how imperialism and capitalism tries to mystify people, that really there is no communist state in the world right now. We have socialist states that are trying to achieve and fight, you know, capitalism, and the socialism by definition is that transition from capitalism. And that, you know, they mystify people and make communism this, you know, ominous devil type of thing, but it doesn't really exist, and people don't really even know what it is they're afraid of when they're afraid of it. That's how they put it. And so you might have, so anyway, that's one thing. And I think we should look at it as where, you know, the possibilities, the untapping of the creative genius of the working masses of the people. And that's what a communism is, you know, where we figure out how to
rid the world of any vestiges of exploitations of human beings by human beings and exploitation of the planet. And I think, you know, with people like you know, Liz and Erica at the forefront of this struggle, that, you know, we're in good hands. I'm not one of those to claim everything is going to be all right. We don't know, but I have faith. I mean, I have inspiration rather, meeting the two of you, people like you, and the forces around you. But anyway, thank you so much. It was a great conversation. Yes, thank you. I really, really enjoyed the conversation. Yo igual, ha sido realmente un placer escucharlos, de verdad, Erika, me dio un montón de cosas para casa. I'm a big fan, Liz. So happy to have the Me too, conversation. yeah. I'm a big fan of both of you. All right. Gracias, muy lindo.